compartir con ustedes esta mañana. Quien te habla, Julio Jiménez. Hemos preparado otra palabra de bendición para tu vida y está en el Salmo 112. Comienza con una expresión bíblica que dice aleluya. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Una de las cosas que debemos entender es el concepto de temor en la Biblia, ¿no? Hay dos tipos de temor. El temor del Señor, del que es parte de lo que vamos a hablar esta mañana, y hay un temor natural en el ser humano, ¿no? Temor a la oscuridad, temor a lo incierto, temor a la muerte, ese temor humano. Pero hay un temor que es diferente, hay un temor que tiene muchos beneficios, ¿no? Bíblicamente el temor a Dios es un respeto reverencial y amoroso, no es un miedo paralizante. Implica reconocer su poder, el poder de Dios, su santidad, su justicia, lo que lleva a la admiración, a la obediencia y el deseo de evitar el pecado por amor a Él. Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros recibimos la muestra de amor más grande que alguien puede dar, es dar su vida por otra persona. Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y no hay muestra de amor más grande que lo que Cristo hizo en la cruz. Hacemos las cosas no por un miedo al castigo, es un temor. Este temor es considerado la base de la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y actúa como protección contra el pecado. Ahora, hay unas características clave con respecto al temor de Dios. Es un respeto reverencial. Nosotros le debemos reverencia a Dios. Si bien Dios es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Pastor, no podemos quitarle todos sus atributos, sus mandamientos, todo quien es Él. Dios se merece un respeto reverencial. O sea, nosotros sabemos que Dios está en este lugar, que la mirada de Dios está completamente sobre nosotros, que Él es un Dios grande, amoroso, que hizo algo por nosotros que era imposible, que fue enviar a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. También es un sentido de asombro y sumisión a un ser supremo basado en la comprensión de quién es Dios. Ahora, para poder tener comprensión de quién es Dios, de quién es Jesús, tenemos que ir al segundo versículo que dice el que haya gran deleite en sus mandamientos o el que haya deleite en su palabra. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Mucha gente tiene un concepto imaginario de Dios, de Jesús y de cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos, pero debemos ir a la palabra. La palabra nos saca del error, la palabra nos da dirección, la palabra es como una lámpara. La Biblia dice que su palabra es como una lámpara en nuestro camino. Y eso fue escrito en un contexto donde no había electricidad y entonces todo era oscuro. Ir de un lado a otro era sumamente difícil, pero con una lámpara con aceite de esas rudimentarias de la época, tú podías ir de un lugar a otro sin tropezar o teniendo por lo menos una dirección más aproximada o mejor para ir de un lugar a otro. Pues así es la palabra de Dios. La palabra de Dios en medio de este mundo de oscuridad representa para nosotros una dirección, representa para nosotros vida, representa para nosotros una luz en medio de las tinieblas. Quien teme al Señor, quien teme a Dios, ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia, incluyendo el mal y el pecado. Definitivamente el temor del Señor es una protección contra el pecado. Es como un sistema de alarma. Cuando tú tienes temor del Señor, cuando tienes el Espíritu Santo adentro, hay un sistema de alarma. Así como los carros tienen sensores y los carros tienen alarmas cuando alguien trata de abrirlos o cuando algo está fallando, cuando algo no está funcionando bien. Exactamente así funciona el Espíritu Santo dentro de nosotros y así funciona el temor del Señor. Es una alarma, es como que algo nos avisa que esa decisión no está bien, que esa relación no está bien, que esa invitación que te hicieron no está bien o que ese negocio que te están planteando no está bien. Funciona de esa manera y eso nos evita muchas consecuencias. No debemos olvidar que el pecado tiene consecuencias. Dios nos ama, Dios nos perdona, Cristo nos perdonó por nuestros pecados pasados, presentes y aún por lo futuro, pero inevitablemente el pecado tiene consecuencia. La Biblia habla claramente del temor del Señor. Vamos a profundizar de eso en las próximas
semana y debemos comprender, tener ese conocimiento, ese entendimiento de lo que es el temor del Señor como principio de la sabiduría. Y comienza diciendo, dichoso el que teme al Señor. La otra versión, la Reina Valera, dice, bienaventurado el que teme al Señor. En la Biblia la palabra bienaventurado es doblemente bendecido, porque hoy quiero hablarte de los beneficios, de las bendiciones que tiene el temor del Señor. El Salmo 112 es maravilloso, es un salmo que no es muy largo y habla muy bien de los beneficios y de las bendiciones del temor del Señor. Mira lo que dice en los versículos siguientes. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Para los que son misericordiosos, compasivos y justos. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Y quiero tratar de profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Hay promesas de Dios, hay bendiciones de Dios. La palabra de Dios es un manual, es un libro de promesas. Ahí están los mandamientos del Señor. En el libro de Deuteronomio, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú, escoge bien. Nosotros tenemos que aprender a escoger, tenemos que aprender que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Comienza hablando de su descendencia, de los hijos, de los nietos, de las generaciones futuras. Dice que serán poderosos en la tierra porque Dios los va a bendecir, porque tú vas a dejar una herencia y vas a dejar un legado. La herencia son cosas materiales, el legado es espiritual, el legado es algo que tú estás implantando, estás poniendo en tus hijos y que eso le va a servir para toda la vida. Dice que la generación de los justos será bendecida. Nosotros somos justificados por fe. Somos justificados por fe en Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestro pecado y nos hizo justos delante del Señor. El versículo 3 dice que en su casa habrá abundantes riquezas, y eso le cuesta a mucha gente entenderlo. Hay gente que pelea y dice que hay una doctrina de la prosperidad, entonces hay otro extremo que entonces se va a la doctrina de la pobreza. Pero déjame decirte, la Biblia habla, el Salmo 119, versículo 3, en la casa del justo, en la casa del que teme al Señor, en la casa del que es amante de la palabra y de los mandamientos del Señor, habrá abundantes riquezas, habrá abundancia. La abundancia no se mide en base a lo que tú tienes, en lo que guardas o en lo que almacenas. La abundancia se mide en base a lo que tú das. ¿Cuántas personas pueden comer en tu casa? ¿Cuántas personas puedes bendecir? ¿Cuántas personas pueden encontrar algo en tu casa? Dice que para siempre permanecerá su justicia. Para los justos, el versículo 4 dice que para los justos la luz brilla en las tinieblas, para los que son misericordiosos, compasivos y justos. Vivimos en un mundo de tinieblas, vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Vivimos en un mundo que quiere llevarle la contraria a Dios, que el mismo Señor Jesús dijo: me odiaron sin razón, que sin razón odia al Señor. Dios los ama, Dios los perdona, envió a su Hijo para morir por ellos en la cruz, pero aún así rechazan al Señor. No hay motivo, no hay razón para eso. Solamente el hecho de estar en las tinieblas, de amar la oscuridad, de amar el pecado, hace que no quieran aceptar al Señor. La Biblia habla de los misericordiosos, los compasivos y los justos. Bienaventurados los misericordiosos, porque en el día malo hallarán misericordia. ¿Cómo eres tú con los demás? ¿Cómo eres tú con tu gente, con tu familia, con tus empleados, con tus vecinos? ¿Cómo eres tú con el necesitado, con el desvalido? ¿Qué piensas de una persona que está en la calle pidiendo dinero, no sé, sucio o drogado, con mal aspecto? ¿Qué piensas? ¿Que te burlas de él, lo rechazas, o tienes compasión, o tienes misericordia? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Nosotros debemos entender que Dios está en todos lados, que la mirada del Señor está sobre nuestras vidas en todo momento y en toda circunstancia. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. La generosidad, prestarle a alguien, ayudar a alguien,
con tu tiempo, con tu dinero, decirle a alguien, bueno, no tienes carro, yo te llevo, no tienes quien te ayude con esta situación, yo te voy a ayudar. Generosidad, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y maneja sus negocios con justicia. Aquí me quiero detener, porque todos nosotros de alguna manera manejamos algún tipo de negocio, hacemos cosas para ganar dinero. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿A la manera de Dios o a la manera del mundo? La Biblia dice que Dios aborrece las balanzas falsas. Las balanzas son esos pesos cuando tú vas a un mercado y compras algún tipo de verdura, de fruta, de hortaliza, te la pesan para ver cuánto vas a pagar, porque eso se paga según el peso. Entonces, desde tiempos antiguos la gente adulteraba esas balanzas, la gente adulteraba esas pesas para cobrarle a la gente más de lo debido. Y aún todavía hay gente que maneja sus negocios de forma ilícita, de forma irregular, de forma engañosa, de forma tramposa. Aún gente que dice ser cristiano, y uno debe tener cuidado con eso, porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que el justo jamás caerá. El justo jamás caerá y su recuerdo permanecerá para siempre. La Biblia dice que puede caer el justo, pero de todas ellas la levantará el Señor. No vas a quedar en el suelo, no vas a quedar abatido. Puede haber problemas, puede haber dificultades, puede haber situaciones adversas, pero déjame decirte, el justo, el que pone su confianza en el Señor, el que tiene temor del Señor, no quedará en el suelo para siempre. Dice, y me gusta el versículo 7 y es el que ha inspirado esta enseñanza. Dice, no temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, sin temor alguno. No temerá recibir malas noticias. Las malas noticias nos rodean. Si tú eres fanático de los noticieros, déjame decirte, en los noticieros lo que ves son malas noticias. En el choque de autos, el papá que mató a la hija, o los hijos que mataron a los padres, o los vecinos que se mataron mutuamente, o el que robó, y lo que encuentras son malas noticias a tu alrededor. Si hablas de la economía, si hablas de la finanza, si hablas de todo alrededor, todos son malas noticias. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor, porque la Biblia dice que no temeremos malas noticias. Las malas noticias no pueden llegar a nuestra familia, a nuestra salud, a nuestro negocio. Nosotros debemos entender qué puede pasar, qué puede ocurrir en nuestras vidas que Dios no pueda solucionar. En estos días le decía a alguien, ¿qué puede pasar que Dios no solucione? La Biblia habla de Lázaro. Le mandan un mensaje al Señor Jesús y le dicen, oh, tu amigo, el que tú amas, Lázaro, está gravemente enfermo, pero si tú vienes a orar por él será sanado. Pero el Señor Jesús tenía su agenda, tenía su tiempo, tenía su momento, y no llegó a la casa de Marta y de María y de Lázaro en el momento que ellos esperaban, sino 2 días después. Y ellos le dijeron y se acercaron al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero eso quedó para testimonio de nosotros. No hay enfermedad, la muerte, no hay situación que el Señor Jesús no pueda vencer, no pueda revertir, no pueda cambiar. Él nos habló claramente y dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Y ese mismo Lázaro que había muerto, el Señor dijo, bueno, llévenme allá, llévenme al lugar donde lo sepultaron. No, Señor, ya de mucho, han pasado 4 días. Algunos estudiosos dicen que había una creencia dentro de los judíos de la época, y cuando una persona moría, el espíritu quedaba como alrededor durante los siguientes 3 días. O sea que había posibilidad, ellos creían en cierto tipo de resucitación, de milagro, pero tenía que ser dentro de esos 3 días. Después de esos 3 días era imposible que algo así ocurriera. Y el Señor Jesús viene a derribar nuestros paradigmas, viene a derribar nuestras fortalezas, viene a derribar nuestras falsas creencias, viene a derribar nuestro concepto imaginario de Él. Dice, está bien, pasaron 4 días, ya huele mal, pero no importa, yo tengo poder sobre esa situación. Y el Señor le habla al sepulcro y le habla a Lázaro y le dice, sal fuera. Y sorprendentemente,
de manera poderosa, de manera totalmente sobrenatural, Lázaro resucita y vive muchos años más en medio de su pueblo. Entonces la Biblia dice, o la gente dice, perdón, que en el mundo todo tiene solución menos la muerte. Todo tiene solución menos la muerte. Pues en Cristo la muerte encontró solución porque Él le quitó las llaves, el poder y el señorío de la muerte sobre nuestra vida. Hasta el extremo, hasta el punto que el apóstol Pablo dejó por sentado en la palabra diciendo, para mí el morir es ganancia. Y también dijo, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tú fuiste vencido por Jesucristo, tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Nosotros debemos entender, debemos confiar, que sea lo que sea. En la Biblia hay testimonios. Está la vida de Job, que lo perdió todo, que perdió las finanzas, que perdió los bienes, que perdió los hijos, que perdió las riquezas, que lo perdió todo. Pero a la final Dios le restituyó y le multiplicó 7 veces más todo lo que había perdido. Todo eso queda para testimonios, para ti, para mí, para que confiemos en el Señor en medio de toda circunstancia. El versículo 8 dice, y al final verá derrotado a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará, rechinará los dientes y se irá consumiendo. Los deseos de los malvados se frustrarán. Yo he escuchado ya varias veces como que una explicación o una enseñanza de que nosotros como cristianos, de que nosotros como creyentes envidiamos a la gente del mundo porque parece que no les ocurre nada, tienen el mejor carro, tienen el mejor salario o la mejor empresa y disfrutan de los placeres de la vida y nosotros le envidiamos a ellos. Pero déjame decirte, es todo lo contrario. Cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, y es una advertencia que te quiero hacer esta mañana, tienes que estar preparado porque el malvado verá la bendición sobre tu vida y se va a irritar. Compañeros de trabajo te van a envidiar, jefes te van a envidiar, gente va a decir, ¿por qué este gana más que yo si yo tengo 20 años en la compañía y él tiene 3? Porque yo sirvo al Señor, porque Dios me bendice y porque Dios me prospera. No lo vas a entender, no te lo voy a explicar, pero es lo que dice la Biblia en el Salmo 119. Dice que rechinarán los dientes y se irán consumiendo. Van a ver la bendición sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia, esa prosperidad. Hace poco tuvimos una visita y alguien nos decía, wow, cómo se siente una paz en esta casa, se siente una tranquilidad, no me gustaría irme. Es que la gente ve la bendición, la gente no envidia a tu carro, la gente no envidia que cargues una cadena de oro o un reloj costoso. La gente envidia la santidad, la gente envidia la paz que tú irradias, la gente envidia la bendición, la gente envidia cosas inmateriales. En algún momento mi esposa fue a visitar a alguien que estaba enferma, que tenía una situación de salud y fue a orar por esa persona y ayudarla. Y esa persona tenía carros, tenía bienes, tenía propiedades, tenía cosas. Y esa persona terminó diciendo, ay, sí, por ahí vino la santa esa. Envidian la santidad, critican la santidad, te desean mal. Hay gente que te va a desear mal, hay gente que te va a cerrar la puerta, que te va a poner una mala evaluación, te va a poner una zancadilla, pero la Biblia dice, los deseos de los malvados se frustrarán. A lo mejor es tiempo de salir de un trabajo donde nadie te quiere, donde te han cerrado la puerta, porque es tiempo de comenzar tu propio negocio, porque la bendición está sobre ti, la bendición de Dios está sobre los que le temen, la bendición de Dios está sobre los que aman su palabra, la bendición del Señor está sobre los justos. Tú tienes que entender que hay una bendición para ti, el favor de Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer famoso, Dios te va a hacer conocido, vas a ver la victoria sobre tus enemigos. Lo que otros hicieron en 20 años, tú lo vas a hacer en meses. La casa que otros no han podido comprar, tú la vas a poder comprar. O el auto que otros no han podido tener, tú sí lo puedes tener, un auto nuevo. Hay gente que te va a criticar y va a decir, bueno, pero yo trabajo de sol a sol, tengo 3 trabajos y tengo un auto usado y que
tiene uno solo, tiene un auto nuevo, pero es la bendición del Señor sobre tu vida, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nosotros tenemos que creer en las promesas del Señor. Es como comienza el pasaje, dice, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Para ti, para mí, leer la palabra no es opcional, no es un castigo, no es algo que hago por obligación, no es una religión, no es una rutina. Me gusta la palabra, disfruto la palabra, aprendo de la palabra. En la palabra hay promesas, en la palabra hay advertencias, en la palabra hay cosas que tú debes entender, que debes conocer. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Hay gente que quiere nada más escuchar este mensaje los domingos, 1 hora, y con esto tengo para el resto de la semana. Déjame decirte, no funciona de esa manera. Yo tengo que leer la palabra, conocer la palabra, ir al estudio bíblico, ir al tiempo de oración. Tengo que meterme más con el Señor, y con el Señor no puedo tener una relación íntima y personal si no conozco su palabra. Ahí están sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. A veces que creemos que no, eso de ser cristiano, eso es muy difícil. Mentira y mentira del diablo. Difícil es estar en el mundo errante, sin propósito, sin sentido de dirección, sin destino, con problemas con todo el mundo, conflictivo, frustrado, víctima de las adicciones, víctima del pecado, atrapado en fortalezas, queriendo cambiar, habiendo probado absolutamente todo y ver que nada funciona. Si esa es tu vida, si ese es tu testimonio, déjame decirte, es el tiempo de que le des el primer lugar y que le des una oportunidad, y te des una oportunidad a ti mismo de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Termino con esto. Dice, el justo jamás caerá. Tu victoria está garantizada. Tu triunfo está garantizado. Tu propósito está garantizado, pero asegúrate de cumplir con el propósito y la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchos de nosotros estamos como Jonás, caminando en dirección contraria. Dios quería que fuera a un lugar y él se metió en otro, y todos los conflictos, todos los problemas, todo el proceso que tuvo Jonás fue por andar en dirección equivocada, por haberse metido en el lugar equivocado, por haberse metido con la gente equivocada, por haber invertido su dinero en el lugar equivocado. Y la Biblia dice, no temerás recibir malas noticias. No temas malas noticias, no temas malas noticias. Dios cuida de ti. Dios cuida de tu casa, Dios cuida de tu familia, Dios cuida de tu ministerio, Dios cuida de tus hijos, Dios cuida de tus padres, Dios cuida de todo lo que tienes, porque Dios no es injusto. Si las empresas de este mundo, si la gente de este mundo de alguna manera tiene cierto tipo de cuidado sobre su gente, sobre los que le trabajan, sobre los que le sirven, sobre los que tienen algún tipo de relación contractual con ellos, cuánto más nosotros. Y Dios no escatimó a su propio Hijo, y nos dio el Espíritu Santo, ¿cómo nos dará juntamente con ellos todas las demás cosas? Recientemente mi papá estuvo enfermo, el diagnóstico era terrible, su condición física desmejoró profundamente, rápidamente, en apenas 2 días, y todo parecía que se iba de esta tierra, que se iba de este mundo. Oramos, clamamos, confiamos en el Señor y descansamos en Él. Y en su momento, 2 días después, se levantó fortalecido. No podían entender todos los exámenes que primero fueron contrarios. Luego salieron bien, hicieron una biopsia y todo lo que tenían que hacer en ese caso, y no tiene absolutamente nada, a excepción de una gastritis. Y en ese momento y durante esos días yo le decía al Señor, tu palabra dice, no temeré recibir malas noticias. Y esa semana de espera de la biopsia, de los resultados, de los exámenes,
Esos son los tiempos peligrosos, esos son los tiempos donde el enemigo juega con nuestra mente, juega con nuestro pensamiento y ya estás pensando en un cáncer, en un tumor, en una leucemia, ya estás pensando en cosas que vienen. Y así es el temor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, el temor es lo contrario. Son polos opuestos. No puedes tener fe y temor al mismo tiempo, porque la fe espera lo bueno, mientras que el temor espera lo malo. Cosas que no han ocurrido, ya tú tienes la certeza de que van a ocurrir. Con la fe tienes la certeza de que las cosas buenas van a ocurrir. Con el temor tienes la certeza de que las cosas malas van a ocurrir. No han sucedido, pero ya tú las crees. Son formas de creer. Son formas de esperar algo. Entonces, es una lucha, es la batalla de la mente. El apóstol Pablo habla de la buena batalla de la fe. Todos nosotros tenemos que pasar por la batalla de la fe, pero es en su palabra donde tenemos la victoria, es en su palabra donde tenemos la respuesta. Y la palabra dice, no temeré recibir malas noticias. Eso nos hace vivir confiados, eso nos hace vivir tranquilos. Confiamos en las promesas del Señor. La palabra dice, podrán caer 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te va a tocar el mal. No temeré recibir malas noticias porque mi confianza está puesta en el Señor y el que pone su confianza en el Señor nunca será avergonzado. Quiero que oremos porque aquí se habla de dos tipos de temor, el temor del Señor y el temor a recibir malas noticias. Son dos cosas diferentes. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y tiene grandes y maravillosos beneficios de los que te hablaba esta mañana, mientras que el temor a las cosas de este mundo nos paraliza, nos detiene y abre puertas al enemigo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Yo pongo delante de ti mi vida, las personas que aquí nos acompañan, Señor, y las personas que nos están viendo, Señor. Yo te pido que tú les reveles esta palabra, que ellos puedan conocerte como el Dios vivo, como el Dios verdadero, como el Dios amoroso, como el Dios que merece respeto, que merece reverencia, no un Dios al que se le tiene un miedo paralizante, que ellos puedan reconocer tu poder, tu santidad, tu justicia, tu amor, tu misericordia, y que ellos puedan, Señor, tener ese temor reverente hacia ti, Padre, que te puedan conocer, porque si alguien ha de gloriarse, Señor, que se gloríe en conocerte, dice tu palabra, Señor, y hoy te hemos conocido más a través de tu palabra, Señor, y no temeremos malas noticias. Esta semana está comenzando, este año está en su último trimestre, no temeremos malas noticias, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento, tu palabra nos infunde aliento, tú cuidas de nosotros. Si tú has hecho esta oración, si tú has compartido con nosotros, déjame decirte, algo ha cambiado, algo se ha soltado, alguna venda, velos espirituales se han quitado de tus ojos y tú ahora vas a poder conocer mejor el amor y la misericordia y la gracia del Señor. Y si conoces y si has conocido hoy el temor del Señor, déjame decirte, ricas y grandes bendiciones se han desatado sobre tu vida y la bendición del Señor te va a perseguir y te va a alcanzar. Comparte esta enseñanza con otras personas. Hay mucha necesidad de conocer la palabra, hay mucha necesidad. El mundo está en tinieblas, está en oscuridad, pero solamente la palabra de Dios puede sacarlos y sacarnos de la oscuridad y del error. Nos vemos en una próxima oportunidad.